Florentino Pérez, El poder del palco, un libro escrito por el periodista Fonsi Loaiza y editado por ACAL este año 2022 dentro de su colección denominada A Fondo. Y tanto. Se trata de una biografía, por supuesto no autorizada, de este fulano todopoderoso, pero principalmente se dedica a denunciar su poder, sus chanchullos principalmente económicos, con todo ese imperio que posee, pero también mediáticos, controlando a infinidad de medios y periodistas, incluidos aquellos que se denominan progresistas y que cumplen también su función dentro del sistema. También se denuncian los chanchullos políticos, ya que no parece importar demasiado quién acabe gobernando, ya que todos terminan plegándose de una manera u otra a los intereses de Florentino. Su vínculo con la derecha es claro, con el Partido Popular, más en concreto con personajes nefastos como José María Aznar o Esperanza Aguirre, pero insistiremos, ya digo, que no importa demasiado el pelaje, la ideología de los que están dentro de las instituciones. Y es que la historia de Florentino Pérez es también la historia reciente de este inefable país llamado Reino de España, con esa farsa todavía idealizada denominada transición a la democracia, donde efectivamente se hicieron ciertas reformas políticas, porque no cabía otra, pero las mismas familias franquistas continuaron teniendo el control económico. Familias como las de los Mars, que por cierto financiaron el golpe criminal de Franco y sus secuaces, o los Albertos, con las que Florentino tendrá un estrecho contacto. Este fulano todopoderoso empezó su carrera política como burócrata, todavía en el tardofranquismo, apadrinado por la figura de Ares Pacochaga, que a la postre, ya muerto Franco, será alcalde de Madrid entre los años 1976 y 1978. Florentino, por supuesto, obtendrá su carguito como concejal y empezará a labrar sus contactos con importantes figuras en el ayuntamiento, algo que será fundamental para vender su figura. Florentino continuará su carrera en UCD, aquella Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez, que fue uno de los monstruos políticos creados durante la transición para cumplir su papel, gobernando, y donde nuestro protagonista continuará sus contactos con importantes figuras que luego tendrán cargos fundamentales en el país. Años después, tras la disolución de UCD, Florentino creará una nueva fuerza política denominada Partido Reformista Democrático, junto a figuras tan importantes como Garrigues Walker y, ojo, Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución, hombre de confianza de Jordi Pujol. Yo creo que resulta significativo que el futuro presidente del Real Madrid fuera de la mano con esos catalanistas, esos que se venden a veces como dispuestos a romper España. Y yo creo que la realidad es que no importa demasiado el pelaje nacionalista cuando se trata de asentar intereses políticos y económicos. Aquel partido reformista fue un sonoro fracaso, pero Florentino ya empezaba a construir su imperio empresarial, que le acabaría convirtiendo en un constructor de éxito. Pero ¿cómo empezó aquel imperio? Al parecer, exmiembros de la UCD acabaron adquiriendo por un precio ridículo, incluso haciéndose cargo el Estado de los gastos de despidos de los trabajadores, de Construcciones Padrós, que a la postre será una de las principales contratistas de obra pública en Cataluña. Florentino Pérez, por supuesto, se benefició de su cercanía a Jordi Pujol, y años después algunas de sus empresas filiales estarán vinculadas a los numerosos casos de corrupción en torno a Convergencia y Unió. Hoy, la empresa ACS de Florentino tiene un poder inabarcable, obteniendo concesiones administrativas para la construcción de autopistas, hidroeléctricas, gaseoductos, residencias para mayores, y ojo a la implicación en la nefasta gestión de la pandemia, especialmente en Madrid. Otras adjudicaciones son la repulsiva valla de Ceuta y, en el caso de las empresas filiales, los servicios de limpieza de hospitales, de centros de las Fuerzas Armadas o policiales, o de cárceles encubiertas como los centros de internamiento para extranjeros. Se denuncia también que ACS tiene infinidad de filiales en paraísos fiscales y que ha estado implicada en multitud de amaños de contratos. Por supuesto, las sanciones finales por estos fraudes le cuestan menos que cumplir la ley y mantener a los trabajadores en condiciones dignas. Además, las obras de ACS llegan hasta Latinoamérica, destrozando ríos y costas. Por ejemplo, de manera concreta se menciona Guatemala, donde dejó sin agua a miles de personas. El nombre de Florentino aparece en las principales tramas de corrupción de este país, pero su figura siempre aparece indemne. ¿Cómo es posible que no se pueda tocar en lo más mínimo a este magnate, que su figura aparezca prácticamente invulnerable? ¿Cómo puede controlar de esa manera a la clase política? Recordaremos los contactos que cultivó Florentino desde el principio de su carrera. La Fundación ACS
dirigida por el hermano de un importante excargo del PP, Mayor Oreja, financia a la Fundación FAES de Aznar, pero también a la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, así como a Mujeres de África de la ex vicepresidenta de un gobierno socialista como Fernández de la Vega. Además, realiza donaciones a grandes grupos mediáticos, todo atado y bien atado. Conviene también mencionar que Florentino apoyó junto al repulsivo Aznar la criminal invasión de Irak, y en justa compensación se le adjudicó posteriormente uno de los principales contratos de reconstrucción del país, para que comprendamos cómo el capital, con toda suerte de subterfugios, acaba montando las guerras. Expresado con sus propias palabras, Florentino, tras su fracaso en política, decidió conquistar un lugar donde consideraría que tendría incluso mayor poder: la presidencia del Real Madrid. La ciudad deportiva del Real Madrid fue aquel pelotazo urbanístico de proporciones mayúsculas en la que aquellos terrenos fueron recalificados gracias a la infame ley del suelo del Partido Popular, pero gracias a que se pudo comprar a prácticamente el conjunto de la clase política, incluida la radical Izquierda Unida. Bueno, existe una excepción y justo es decirlo, ya que siempre hay personajes honestos, incluso en política. Fue el caso de la concejala Matilde Fernández, que se negó a pasar por el aro, trató de denunciarlo, pero que fue presionada tanto por sus compañeros de partido como por los entornos del propio Florentino para acabar siendo tremendamente vetada en los medios. ACS, por supuesto, será la adjudicataria de la construcción de las torres en aquel terreno, de esos inmensos rascacielos de Madrid. Pero ¿qué ocurre en el palco del Bernabéu, que da título también al libro? Pues que cumple su función, como ya hacían las cacerías durante el franquismo, como el lugar perfecto para hacer negocios. Por el palco han pasado banqueros, políticos, magistrados, diplomáticos, sindicalistas, periodistas y toda suerte de empresarios. Es una pena que no podamos contar en la actualidad con el talento de un Azcona y de un Berlanga para poder realizar una estupenda sátira de ficción sobre este escenario, como ya realizaron sobre las cacerías del franquismo en su gran obra La Escopeta Nacional. Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Por cierto, una de las últimas apariciones del emérito, antes de huir a Abu Dhabi por sus numerosas tramas de corrupción, ya podéis adivinar dónde fue. Efectivamente, en el palco del Bernabéu. Se denuncia también en el libro que Florentino Pérez ha sido uno de los grandes beneficiarios recientes en la pandemia. El Real Madrid ha obtenido un préstamo de 200 millones con avales ICO y también ha pedido 8 millones de los fondos europeos. Construcciones del Hospital Zendal, de IFEMA o del Metro de Madrid han sido adjudicadas a ACS, así como contratos de limpieza de todos estos centros. Eso sí, luego Florentino Pérez, al igual que Amancio Ortega, realiza importantes donaciones a las administraciones que le hacen aparecer como un gran filántropo. Ojo con los que queramos denunciar esta evidente hipocresía. Los poderosos tentáculos de Florentino abarcan también el poder mediático, tal y como hemos visto en ciertos audios hechos públicos, ojo, solo por ciertos medios. Se ha comprobado que programas deportivos de gran audiencia, incluso en la televisión pública, fueron sustituidos por otros de servicio casi exclusivo para el Real Madrid. Más importante resulta que esto se haya hecho también con programas destinados a preservar los intereses empresariales de Florentino. Al parecer, una de las tertulias más vistas de este país, de tertulias políticas, Al Rojo Vivo, se dice que está controlada por Florentino. Y esto ocurre en un canal, La Sexta, que se etiqueta como progresista, y que no es, en mi opinión, más que otra pieza del sistema dirigida a cierta audiencia para mantenerla convenientemente alienada en esta sociedad del espectáculo. No estoy queriendo insistir demasiado en nombres y apellidos, ya que creo que para eso está la lectura del libro. Que hay que reconocer que a ese nivel puede resultar un poquito mareante el batiburrillo de nombres, pero conviene hacer un esfuerzo. En mi caso, yo he de reconocer que aunque sí procuro echar un vistazo crítico a los medios generalistas, sí me niego a ver ese espectáculo lastimoso y alienante que son las cadenas de televisión. A ese nivel me limito a reproducir lo que dice este libro, yo lo reconozco, pero por lo que me parece está muy bien fundamentado. Yo creo que Florentino Pérez es una muestra de la oligarquía corrupta que domina. Deberíamos comprender que no solo países como Rusia, ahora demonizada por la criminal invasión de Ucrania, también en este inefable Reino de España. Me gusta mucho la denuncia general que hace del sistema corrupto que vivimos, de la clase política,
incluida una Izquierda Unida que supuestamente ocupaba un espacio de izquierda transformadora, radical, y también la denuncia de la reciente construcción de nuevos partidos políticos, que viene a ser una operación de gatopardismo para que todo acabe, más o menos, igual. Yo creo que conviene difundir el libro, hablar de él, hacer reseñas, ya que sus oportunidades no van a ser demasiadas, dado el poder de este fulano. Ya ha pasado anteriormente con otros libros críticos. Hasta muy pronto.